Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de Technotronic. Hoy en esta ocasión os traigo un aparatito, un juguetito que yo creo que está muy bien, es muy interesante en las instalaciones solares. Para empezar, yo creo que es un juguetito muy recomendable para esa gente que no tiene mucha idea a la hora de hacer una instalación solar. Se trata de este pequeño regulador solar, ¿vale? Ya podéis ver que es unas dimensiones pequeñitas y es muy cuco. Tiene dos puertos USB para poner a cargar o móviles, tabletas, etcétera, etcétera. Todo lo que se os ocurra. Mirad, tenemos por aquí las características. Como podéis ver, es de 12 o 24 voltios automático, máximo de 10 amperios, una carga máxima de 50 voltios del panel solar. Y en 12 voltios 130 vatios y en 24 260, ¿vale? Por aquí tiene una chapita de aluminio para disipar el calor. Y ya podéis ver que es muy fácil e intuitivo a la hora de hacer las conexiones de los cables. Podemos observar que aquí tiene panel solar, positivo, negativo, batería, positivo, negativo. Y esta es la instalación a positivo y a negativo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues muy fácil. Bueno, ya veis que yo tengo conectado aquí la batería, ¿no? Que me está marcando 12,9 voltios, que son estos dos cables de aquí, los que me traen la tensión de la batería. Siempre empezamos por conectar los cables de la batería, para que detecte la tensión que hay en la batería, ¿vale? Después conectaremos los cables que son voy a dejarlo aquí un poquito apoyado. Los cables que son del panel solar. Y cuando conectemos los del panel solar, veremos que aquí, en esta zona de aquí, del panel digital del controlador, se nos activa como que ya le hemos metido el panel solar. Y ya veis como una flechita empieza a actuar, ¿vale? Fijaros, aquí tengo el cable suelto, el positivo suelto, y ahora le voy a meter y el controlador detecta que le está entrando corriente de carga a la batería. Ahora mismo ya estamos cargando, ya podéis ver, ya estamos cargando la batería, poquito a poquito. No le está dando el sol al panel solar, es un panel solar que tengo pequeñito también de 60 vatios, más que suficiente para, también dependiendo un poquito de la instalación que tengamos, ¿no? Yo en este caso, y hoy os voy a mostrar una instalación muy simple, ¿no? Yo creo que esto, ¿quién no tiene una ventana en su casa, ¿no? Y pueda poner un pequeño panel solar, un pequeño regulador solar. Y este regulador solar nos permite poner tanto baterías de ácido plomo, de este tipo, ¿vale? Que yo creo que muchísima gente tenemos de este tipo de baterías. Estas son de plomo. Luego tenemos las baterías de litio, que también admite, bajo una pequeña programación interna que tiene, y baterías de LiFePO 4. Mirad, para programarlo, pulsamos aquí hasta que nos sale el botón B3. Cuando nos sale el botón B3, mantenemos pulsado y nos da diferentes menús, B1, B2 y B3. Vale, el B1, si miramos en las características que nos pone el fabricante, veremos que el B1, fijaros aquí, no sé si se aprecia bien, a ver, y si no os lo leo yo, pues mira, el B1 tenemos las baterías de ácido, ¿vale? Y este sí que admite, ya lo podéis ver aquí, admite 12-24 voltios, solamente en ácido. Porque luego el B2, como podéis observar aquí, solamente tiene a 12 voltios, no pone 12-24, ¿vale? El B2, baterías de litio-ion. Y el B3, lithium iron fosfate 4 string, 4 series, quiere decir de 3,2, que es la LiFePO 4. Vale, ahí lo pone y bueno, ya veis que es muy sencillito la configuración, ¿no? Fijaros, pulsamos, mantenemos, ahí va, no, primero buscamos el menú en el que está puesto, que es el B1, mantenemos pulsado
empieza a parpadear y ya podemos cambiar. Oye, pues mira, que quiero poner la de plomo, batería de plomo a 24 voltios, pues lo dejo ahí. Que quiero poner baterías de litio, lo dejamos ahí. Vamos a dejarlo unos segundos y ya nos pone la carga que está la batería, ¿no? Digamos que ahora tengo puesta una de ácido, por lo tanto ya estaríamos pasados de voltaje. ¿Por qué? Si le damos para adelante, vamos a ver, este es el 12,2, es la carga máxima que le va a hacer a la batería de litio. Le damos para adelante, 12,2, el mínimo va a ser 10,5, 9 voltios va a ser la tensión de corte y va a estar activado la descarga las 24 horas del día. Es muy sencillito, la verdad. Muy sencillito y muy fácil de utilizar. Un controlador, ya veis, de unas dimensiones pequeñitas que se puede colocar en cualquier lugar y con 3 tipos de baterías diferentes, de tipos de química, ¿vale? Yo creo que es un acierto seguro. Vale, vamos al tema de la instalación, en el cual, pues por ejemplo, yo por aquí tengo, a ver cómo os lo pongo para que lo veáis un poquito bien. Ahí, venga. Tengo por aquí, mirad chicos, lo que tengo por aquí. Una tira de LED de 12 voltios. Muy fácil de conseguir. Tiras de LED de 12 voltios o de 24, si le ponéis en plomo, ¿vale? Ponéis dos baterías en serie de 12 voltios y obtenéis 24 voltios. Bueno, son unas tiras de LED muy facilitas de conseguir y muy baratas. En la descripción del vídeo os dejo varios enlaces de compra de los LED y de baterías y de más cositas que os voy a ir diciendo durante el vídeo. Mirad, cuando tenemos ya esto aquí, pues es tan sencillo como metemos en estos dos terminales de aquí, meteríamos el positivo ¿vale? Ahí. Y el negativo. Ahí lo tenéis. Como se pone a lucir la tira de LED rápidamente. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto ningún tipo de interruptor, ¿no? Si aquí entre el positivo y la borna del positivo del controlador pondríamos un interruptor, ¿vale? Pues podríamos encender y apagar al gusto. También es cierto que se puede, este controlador tendrá adentro algún fusible de protección interna. Tampoco estaría de más ponerle aquí a la salida una protección. En el positivo, un pequeño fusible, ¿vale? Mirad, estas tiras de LED son adhesivas por detrás y se pueden pegar por cualquier recoveco. Os voy a enseñar recovecos donde yo las he puesto y quedan fenomenal. Mirad, aquí tenemos un LED puesto detrás de la escayola, barriendo la pared, que queda muy bonito, ya lo podéis observar desde lejos. Luego aquí en la cocina, por debajo de los muebles, haciendo un poquito que luzca la encimera, y también aquí barriendo la pared en un tono mucho más frío. ¡Hostia! Coño, ¿estoy grabando? Bueno, pues nada, aquí me habéis pillado soldando un conector a la tira de LED que voy a poner en mi instalación de casa. ¿Vale? Estoy soldando el negativo. Estoy soldando el positivo. Muy facilito. Un par de soldaduras para poner un conector a una tira de LED. ¿Vale? En el otro lado cortamos. Y aquí tenemos un par de soldaduras. Ya lo veis, ¿no? Par de soldaduras para tener este conector puesto en nuestra tira de LED. Y la tira de LED la podemos colocar en infinidad de sitios. Yo he puesto este retalillo, pero vamos, podéis poner metros y metros y metros para aburriros de iluminación, y una iluminación directa o indirecta que puede quedar estupenda, ¿vale? De unos colores, tonos cálidos, tonos más fríos, y la podéis gozar. Bueno, venga, pues entonces, fijaros, ya he puesto en este otro lado otro conector para enchufarlo uno a otro, ¿vale? Entonces, venga, lo enchufo y... Ostras, pues creo que algo falla. Sí,
creo que algo falla, ¿no? Diréis, joder, se ha puesto dos machos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, muy sencillito. Os voy a enseñar un juguetito también que me encanta. Personalmente me encanta porque creo que es una gozada. Mirad. Qué pequeño detector de movimiento y de luminosidad que tenemos por aquí. Con un regulador de tiempo, ¿vale? Desde 10 segundos hasta 15 minutos. Tenemos una ruletita por aquí. Y podemos darle 15 minutos o 10 segundos. Cada vez que nos detecte, va a volver a reiniciarse el contador. Si nosotros le ponemos 15 minutos, cada vez que nos detecte o que nos vea movernos, va a estar 15 minutos desde el último momento en el que nos detecta, ¿vale? Yo, por lo tanto, le ponemos unos poquitos segundos para hacer la prueba y para que lo veáis, ¿no? Mirad, tiene un input en corriente continua desde 5 a 24 voltios. Y luego desde la salida le podemos poner un LED de 3 amperios. Hay que tener en cuenta no poner un LED que tenga una tira LED que tenga un montón de LED, ¿vale? De consumo. Venga. Entonces, muy sencillito. Enchufamos al regulador y enchufamos a la tira de LED. Mirad. Nada más que le hemos metido, pues ya se ha enchufado, pero ya se ha apagado. Y se vuelve a encender. A ver, vamos a dejarlo quieto. Esperamos unos segunditos. Ya se ha apagado. Si me muevo ahora mismo, fijaros que no se enciende porque está detectando que hay luz solar, ¿vale? Que es de día, digámoslo así. Si tapamos la célula solar, vamos a ver, eso es, detecta que es de noche, detecta un poquito de movimiento de las manos y automáticamente se vuelve a encender las tiras. Ahora estará detectando, eso es, detecta que es de día y por mucho que nos movamos, no se va a encender, ¿vale? Ya habéis visto que se enciende muy poquitos segundos, pero desde la ruleta de aquí le podemos dar más o menos. Creo que este aparatito, que sepáis que yo lo he puesto en un montón de sitios y es una gozada. Te evita tener que poner interruptores, te evita tener que poner historias y te detecta a un montón de metros de distancia. Os aseguro que es una gozada de aparatito, ¿vale? Y luego también quería enseñaros otra cosita, ¿vale? Aparte de esto que creo que es un acierto que os va a encantar, os dejo por abajo en la descripción el enlace de compra de este aparatito, de estos conectores, de las tiras de LED. Os voy a hacer un poquito todos los materiales del controlador solar, de una batería que tengo yo de 70 amperios en condiciones. Pero también os quería enseñar este otro juguetito que creo que muchísima gente tiene en los baños. Sí, en los baños o en los pasillos. Sí. Bueno, pues con esto, ¿vale? Digamos que lo pondríamos aquí también a la salida del controlador. De esta salida del controlador podemos coger dos cables de instalación eléctrica, ¿vale? Y los podemos poner por toda la casa. De tal manera de que tendríamos por toda la casa una instalación solar a 12 voltios, ¿vale? No sé si me explico. Vosotros de aquí, en vez de hacer lo que estoy haciendo yo, que es meter directamente pues el aparato, ¿no? La bombilla en este caso, o los LED, de aquí podemos sacar lo que es la instalación solar a 12 voltios, dos cablecitos, positivo y negativo, ¿vale? E ir pasándolo por todas las cajas de registro de nuestra casa. Se hace muy fácil y muy sencillo, con una guía y un poquito de cinta aislante, se pasan dos cables y donde nosotros queramos poner luz solar a 12 voltios, la ponemos, quitamos las antiguas luces, de esas que consumían 35-50 vatios, incluso las de LED de 220, ahora que ha subido mucho la tarifa de la luz, podemos poner unos focos de 12 voltios. Mirad qué foco tengo yo por aquí. Fijaros. Mirad qué maravilla. De foquito de LED a 12 voltios. Y da una luz muy, muy buena. Os lo digo porque yo lo uso y lo tengo puesto en mis dos baños que tengo. Bueno, un baño y un aseo. Pues lo tengo puesto y da una luz
muy, muy buena. Vale, pues aquí lo tenéis en el techo luciendo, ya embornado ahí los cablecitos, ¿vale? Del típico casquillo que tienen estos tipos de focos, que es MR16, si no me equivoco, y le vamos a meter. Le metemos para que veáis qué luz da. Vale, si lo ponéis, ahí tenéis qué luz da, ¿eh? Fijaros qué luz da el aparatito este. Hace del día la noche. Ahí lo tenéis, qué pasada. También tenéis, ya os digo, luz fría, que también es muy bonita. Para gustos los colores, ¿no? Se puede poner luz cálida y luz fría, dependiendo la estancia. También se puede intercalar. Aquí se puede intercalar perfectamente este aparato, ¿vale? Digamos que lo ponemos así, pondríamos así y así, y aquí pondríamos el conector el portalámparas de las bombillas estas, y pondríamos esto así y se apagaría y se encendería automáticamente a través de este juguetito. Así que nada, chicos, espero haberme explicado bien. Espero que os haya solucionado algunas dudas de este aparato también, que es muy interesante, tanto este como este, en fin, como la bombilla, los LED a 12 voltios, de tal manera que no vamos a instalar en nuestra instalación solar de casa, ningún tipo de inversor si no tenemos mucho consumo, ¿vale? Los inversores solares yo creo que son cuando tenemos pues un aparato electrónico de 220 voltios y que nos hace falta ya pues un inversor, ¿vale? Así que espero que os haya gustado estos aparatos, espero que os haya explicado bien, que os haya llegado bien mi mensaje y que lo tengáis pronto en vuestra casa, porque todos tenemos ventanas. Venga, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, agur.